¿Cómo les va? Muy buen inicio de semana. Qué gusto recibirlos en una nueva emisión de la UNAM Responde para compartir con ustedes pues algunas de las novedades que se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pero también para abordar temas que son de interés en toda la sociedad. Como cada día, también les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas para recibir sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y bueno, durante las últimas semanas hemos escuchado sobre el aumento de contagios por el virus del SARS-CoV-2 y el día de hoy despejaremos dudas en torno a estas nuevas variantes. Acompáñanos. Como sabemos, la enfermedad de COVID-19 se ha quedado entre nosotros y bueno, lo que nos toca hacer es seguir aplicando pues todas las medidas de higiene que se necesitan y que ya conocemos para evitar en lo posible los contagios. La variante conocida como Eris es de las más recientes que ha sido identificada y que bueno, ha llamado la atención de la OMS por los casos detectados en países como Estados Unidos, Reino Unido y también en España. Y para ayudarnos a entender sus características y también los riesgos y además explicarnos la situación actual de esta pospandemia, pues nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de TV UNAM a nuestro colaborador semanal, el doctor Carlos Rosales, que pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Así que, doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Así que hoy, lunes, no tendremos cápsulas, sino tenemos doctor en vivo que irá resolviendo nuestras dudas. Y comencemos por ahí, doctor. Durante las últimas semanas ha pasado algo que ya se esperaba, que es la detección de nuevas variantes del virus. Así es. Bueno, el virus, como cualquier organismo, cambia cuando se va reproduciendo. Entonces, y los virus cambian muy rápido. Entonces, es esperado y ya se sabía que nuevas variaciones del virus iban a aparecer con el tiempo. Lo que estamos viendo es lo natural, la evolución natural de los virus y este virus en particular. Entonces, se están viendo la aparición de nuevos tipos del virus SARS-CoV-2. Esto es, ¿qué es una variante? Esto es el mismo virus que tiene pequeñas mutaciones en alguna u otra proteína y lo hace ligeramente diferente. Y eso es lo que es una variante. Entonces, las nuevas variantes, pues nada más hay que estarlas vigilando a ver si se comportan igual que las anteriores o cambian. Leía que hay 3 características que hay que tener como muy claras a la hora de monitorear estas variantes. Cuéntenos de ellas. Bueno, las variantes se detectan cuando se aíslan los virus y se hace su secuenciación del material genético que incluyen. Y ahí, ahí es donde se detecta que son diferentes. Lo que es importante es ver si estos virus, por esas mutaciones, se van a poder distribuir más rápidamente. En otras palabras, pueden ser más infectivos y diseminarse más rápido. O pueden cambiar y causar una enfermedad más grave. ¿Sí? Entonces, lo importante es qué tanto puede infectar, qué tan rápido puede infectar y qué tan diferente puede ser la enfermedad que genere. Muy bien, con respecto a estas características, ¿qué es lo que se sabe de estas variantes que nos decía aquí justo antes de empezar? Todas ellas son variantes de Omicron. Exacto. Y hay por lo menos 2 nombres que se han escuchado ahí en los medios de comunicación y también en las instancias de salud a nivel internacional, que son Eris y Pirola. ¿Cuáles son, digamos, estas particularidades que se han encontrado en estas dos posibilidades, doctor? Bueno, en ambas se ha encontrado que tienen mutaciones, cambios particulares en la proteína S, la proteína espícula, que también se le dice, que es la proteína que sobresale del virus y con la que se une a nuestras células. O sea, esa proteína es la que le permite al virus infectar. Al haber mutaciones, es posible que el virus sea más eficiente en unirse a nuestras células, entonces potencialmente pudiera ser más infectivo. Entonces, al detectarse esas mutaciones es cuando se llama la atención. Ahora, en el caso particular de la variante EG5 o Eris, se ha visto en Estados Unidos y en Europa un aumento de casos muy rápido. O sea, pasó como de 8 o 10% a más de 15% de los casos detectados en una semana. Entonces, esto es lo que llama la atención de la OMS y dice, hay que poner atención. ¿Sí? Claro.
Estar alertas. Estar alertas. O sea, la Organización Mundial de la Salud la declaró como variante de interés. Esto es, nada más, no hay cambios, pero hay que estar alertas. Y esto es una recomendación, un llamado a los gobiernos de los diferentes países. O sea, pongan atención, vigilen, hagan secuenciación en la medida de lo posible y detecten qué tipo de virus está apareciendo en sus diferentes regiones para saber si tenemos que preocuparnos más o no. Claro, porque en términos epidemiológicos e internacionales, lo que preocupa no es tanto esta mutación natural que tienen los virus, que es lo que ya nos decía, esta evolución, sino la cantidad de variantes y el camino que pueden tener. Exactamente. Sí, porque hay que entender, o sea, hablamos de Omicron, pero la variante original de Omicron ya prácticamente no estaba por ahí. Ya ha sido sustituida por las nuevas subvariantes del virus. Todas siguen siendo Omicron. O sea, no ha habido cambios suficientes para bautizarla con otro nombre. Okay. Entonces, son variantes pequeñas del mismo Omicron. Pero hay que estarlas observando. Exacto. Esto con respecto a las variantes del virus del SARS-CoV-2, que sabemos es el virus que ocasiona la enfermedad de COVID-19. ¿Qué ha pasado con respecto a la enfermedad en cuanto a su gravedad, a sus posibilidades de riesgo, doctor? Bueno, el virus, con todas sus variantes, sigue produciendo la misma enfermedad, la COVID-19. Y se ha visto que en los casos graves la sintomatología es la misma y la severidad de la enfermedad es la misma. Entonces no ha cambiado eso. Con algunas de las variantes nuevas y estas mutaciones que parece les dan una ventaja de infección, lo que hace es que infecta preferentemente la parte superior del tracto respiratorio. Ya no llega a los pulmones. Y eso es lo que causa que dé síntomas como de gripe. ¿Más leves? Pues sí, más leves porque no afecta a los pulmones, o sea, se queda como en la parte superior de la garganta y entonces nos causa dolor de garganta, irritación nasal, escurrimiento nasal. Lo preguntaba también por el tiempo que se dedica ahora a la enfermedad, es decir, ahora es como mucho más rápido que si te infectaste en un par de días te recuperas como más pronto y también necesitas menos tiempo el estar aislado. Bueno, eso depende del estado de protección, del estado de inmunidad que tenga el individuo. A estas alturas, muchos de nosotros, por no decir todos, ya o nos infectamos alguna vez o hemos sido vacunados. Entonces, nuestro grado de inmunidad es relativamente alto y por eso el virus no tiene tanta efectividad. Entonces, no es que el virus sea menos, es que estamos más protegidos. Y por eso ahora, pues sí me infecto, pero en vez de que me dé una pulmonía severa y problemas respiratorios, parece una gripe y en 2-3 días me puedo recuperar. Y entonces podemos hablar de dos tipos de riesgos, el individual y el colectivo. Exactamente. A nivel poblacional colectivo, no se ha visto un incremento fuerte en hospitalizaciones ni, afortunadamente, en defunciones. Entonces, a nivel general, el virus no es más severo de lo que era hace 6 meses o un año. ¿Sí? Pero a nivel individual, estas variantes pueden ser peligrosas para ciertos individuos. Ahí entonces depende, o sea, cómo está mi estado de salud, cómo está mi sistema inmunológico. Tengo algunas enfermedades asociadas que pueden hacer la situación más grave. Entonces se ha visto que individuos con sobrepeso, con hipertensión, con diabetes, son más susceptibles. Entonces en esas personas hay que tener más cuidado, o sea, no exponerse, a evitar la infección. Claro, y es ahí donde entra también pues todo este aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos 3 años y cada uno de nosotros decidir en qué momento usar el cubrebocas, tener estas medidas de higiene, alejarnos de los grupos quizás donde haya muchas personas. Y antes de hablar de las medidas de precaución que debemos seguir utilizando, doctor, es importante hablar de lo que ya mencionaba, estas alertas, estas señales que envían instituciones como la OMS con respecto a la realización de pruebas. Sí. La Organización Mundial de la Salud nos alerta de estas variantes y nos dice, están aumentando en Estados Unidos, en el Reino Unido, en otras partes, y les pide al resto del mundo pongan atención y ayuden. Ahora, desafortunadamente, el monitoreo, el rastreo de las nuevas variantes ha disminuido muchísimo en grandes partes del mundo. ¿Por qué se hacen menos pruebas? Exactamente. O sea, hay que aislar el virus,
hay que secuenciar el material genético y eso lleva tiempo y es costoso. Entonces, pues, muchos gobiernos ya no lo hacen. México prácticamente lo hace a un nivel mínimo ahora. Entonces, no tenemos suficiente información de cómo están estas variantes en nuestro medio. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas acciones, doctor? Bueno, es que no sabemos exactamente qué tipo de virus anda circulando entre nosotros, o sea, qué es subvariante, y pues no sabemos exactamente no podemos evaluar con precisión el riesgo. Entonces, en esas condiciones de incertidumbre, pues lo que queda es elevar nuestro nivel de medidas de protección, hacerlas más generales, porque no sabemos exactamente qué tan severo puede ser el nuevo virus. ¿Ha habido un cambio de estrategia en los países donde se han detectado estas nuevas variantes? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, en esos lugares, además de las medidas básicas que comentaremos, que se mantienen, pues están desarrollando la siguiente generación de las vacunas. Sabemos que la inmunidad contra el virus no es de largo plazo. Entonces, no es definitiva. Exacto, dura, no sabemos bien, parece entre 6 meses, 1 año y después no sabemos. Pero todo lo que es evidente es que el nivel de anticuerpos, por ejemplo, va bajando lentamente con el tiempo. Entonces nuestro nivel de protección poco a poco va bajando. Entonces en esos países, pues, sobre todo en Estados Unidos, lo que están trabajando es ya en la siguiente generación de vacunas. Entonces se está preparando las vacunas que ahora el antígeno principal que lleva la vacuna es la nueva variante de Omicron, la XBB. Y con esa se planea inmunizar a finales de este año o principios del año siguiente a la población. ¿Ha disminuido a nivel internacional, doctor, este interés, esta puesta en marcha de nuevas vacunas, de nuevos desarrollos para la enfermedad de COVID-19? Yo creo que... ¿O han disminuido las noticias y la atención que tenemos sobre esta enfermedad en particular? Yo creo que a nivel de instituciones de investigación científicas, educativas, las universidades y demás, el interés no ha cambiado. O sea, ahí sigue mucho el deseo de saber cómo funciona el virus y qué podemos hacer. Pero las vacunas no las fabrican las universidades, son las grandes compañías farmacéuticas y ahí para eso se necesita respaldo de los gobiernos. Entonces, en muchos países los gobiernos no están dando respaldo para esto. Las vacunas desde el principio de la pandemia fueron un tema importante, urgente, desde muy distintos ámbitos, desde la realización, desde el trabajo de elaboración de vacunas, qué países sí podían, que no, la distribución fue otro tema importante. ¿Cómo está hoy este panorama sobre este tema en particular, doctor? Bueno, seguimos teniendo las vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que son 6, si recuerdo bien, y esas vacunas siguen ahí y están disponibles y son las que se recomiendan porque han sido probadas de que realmente generan inmunidad. Tenemos otro grupo de vacunas que por ahí andan, que como la Abdala es una de ellas, la otra es la Sputnik de Rusia, que no han sido evaluadas completamente. No han sido evaluadas, sin embargo, han sido aplicadas en nuestro país. Exacto. ¿Qué pasa con esto, doctor? Porque por un lado es la medida que se tiene para proteger de las infecciones o del desarrollo de enfermedades complicadas, pero por otro lado siguen causando duda. ¿Qué se sabe, a nivel de instituciones con respecto a la aplicación de refuerzos, de cómo seguir utilizando estas medidas? Estas vacunas se desarrollaron con el virus original, el SARS-CoV-2 original, que como hemos visto no va a ser tan efectivo con las nuevas variantes. A largo plazo, claro. Entonces, es como, me voy a aplicar la vacuna de la influenza de hace 2 años, pues me va a ayudar, pero no es la mejor. Entonces, esa es una desventaja. Estas no han sido probadas completamente. Entonces, sí han sido aprobadas, por ejemplo, la de Cuba o la de Rusia, por los comités locales. O sea, Rusia dice, ya la probamos aquí, pero no mandan toda esa información a la Organización Mundial de la Salud, o es incompleta. La OMS les dice, pues me falta que me des más para yo evaluar. Y eso, entonces la OMS dice, yo no
respaldo esta vacuna. O sea, no quiere decir que sean malas, simplemente sus estudios no son completos. Y a diferencia de las compañías en Europa y Estados Unidos, que ya están trabajando en la siguiente versión. Que tienen características distintas esta nueva generación de vacunas. Exacto. Háblenos de ellas. Bueno, lo que ya comenté, principalmente, ahora el virus que contienen, contra el que vamos a buscar protección, son las nuevas variantes. O sea, estamos hablando de la EG5 o ERIS, ¿sí? Bueno, el antecedente inmediato es la XBB. Las vacunas van a incluir XBB. Entonces van a tener una probabilidad de proteger mejor a esa subvariante y a la nueva subvariante, que es la que está circulando más ahora. Muy bien, doctor. Y con respecto a las vacunas que se están aplicando en nuestro país, ¿se recomienda que haya un refuerzo? Porque ha terminado como tal esta campaña de vacunación masiva que hubo pues desde hace 2 años. Exacto. Y en este momento escuchamos que se siguen aplicando las vacunas, ya no solo más bien como en centros de salud, ya no en lugares específicos, pero se recomienda para qué personas en particular. Bueno, en el mundo ideal, todos deberíamos tener un refuerzo después de, yo diría, 1 año. Eso no va a ser posible, al menos en México. Entonces, las personas que tienen comorbilidades, las que tienen mayor riesgo, son las que se les recomienda esta vacuna en primera instancia, y que son, ya dije, las personas que tienen sobrepeso, diabetes, los individuos de mayor edad, así, arriba de 65 años, ¿sí? Y mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, en esos grupos es donde se recomienda aplicar el refuerzo primero para tratar de darles una protección a esos grupos. Los demás, pues, porque aunque querramos no va a haber vacuna. Pero hay cosas que sí podemos hacer en nuestro día a día para prevenir los contagios. Tenemos Adelante. que tomar medidas a nivel ya personal, ¿sí? Y lo básico y más importante, que creo que a todo el mundo se nos olvida, lo más simple es, y sigue siendo, lavarse las manos. Tenemos que lavarnos las manos constantemente y evitar tocarnos la cara. ¿Sí? O sea, es muy común, o sea, me arreglo el pelo, me muevo los lentes, etcétera, ¿sí? Me da comezón en la nariz, lo que sea, siempre nos estamos tocando la cara y se hace inconsciente, es una actitud natural. Pero en la medida que nos lavemos las manos frecuentemente, pues aunque nos toquemos la cara, nuestras manos están limpias. Entonces, esa es la medida básica. El principal escudo. Más importante. Entonces, después de eso, el virus viene de otra persona que está infectada. Entonces, en la medida que mantengamos una distancia razonable, estaremos más protegidos, ¿sí? Entonces, y sobre todo, si alguien tiene síntomas de gripe, no sabemos de entrada si es el SARS-CoV-2 o puede ser el virus de la influenza o cualquier otro virus de los que causan gripe. Pues lo primero es, si tienes síntomas de gripe, te sientes con malestares, el aislamiento es lo mejor. O sea, esa persona debe retirarse a su casa y permanecer ahí en su casa 2, 3 días. ¿Sí? Si me empeora, a buscar asistencia médica. Pero en este periodo, el aislarse, pues evita la diseminación del virus. Claro. El uso de cubrebocas, doctor. Ese viene después. O sea, si ya no permanezco en mi casa, o peor, sabemos que aproximadamente 1/5 parte de las personas que se infectan con el SARS-CoV-2 no desarrollan síntomas. ¿Sí? Los famosos asintomáticos. Entonces, esas personas, esos individuos andan ahí esparciendo el virus sin darse cuenta. Ellos no tienen la culpa, nadie sabe, ¿no? Entonces, el uso de la mascarilla es el siguiente nivel que ayuda muchísimo. Y hay que, ya no es tan urgente como en medio de la pandemia cuando estábamos a la mitad, pero sigue siendo una barrera fundamental, sobre todo cuando hay aglomeraciones. O sea, quien me va a transmitir el virus es alguien que está infectado y alguien que está muy cerca. Y que está cerca. Entonces, pues si voy a ir a un lugar cerrado, un teatro, un centro comercial muy lleno, un salón de clases, pues a lo mejor ahí sí me pongo mi cubrebocas y a la medida que muchos lo usen, el riesgo de infección va a disminuir muchísimo. Doctor, hemos hablado muchas veces de este virus del SARS-CoV-2, lo empezamos haciendo hace más de 3 años, justamente en este foro en donde teníamos pues
muchas más dudas que respuestas, muchas más preguntas y la incertidumbre estuvo ahí presente. Evidentemente todo eso ha cambiado. ¿Cómo explica, para terminar nuestra plática de hoy, cómo explica en pocas palabras lo que ha sido este transitar a lo largo de 3 años a raíz del conocimiento del virus del SARS-CoV-2? Bueno, esto ha sido una sorpresa para toda la humanidad, ¿sí? La aparición del virus causó una enfermedad severa y que era muy peligrosa. Y eso motivó a que se hiciera un movimiento impresionante en todo el mundo de investigación, ¿sí? Y el resultado son las vacunas, ¿sí? En tiempo récord. O sea, todo el mundo hablaba, nosotros hicimos varias cápsulas de que el promedio de una vacuna se llevaba 5 o más años, ¿sí? Y se lograron vacunas en un poco más de un año, gracias al esfuerzo de muchos científicos, de muchas universidades, todos aportando. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Ahora tenemos mucha información de cómo es el virus, cómo funciona, cómo está constituido. Y eso es lo que nos permite detectar rápidamente estas nuevas subvariantes, ¿sí? Y estar alertas de que a lo mejor, ¿sí?, puedan volverse peligrosas. Pero estamos mucho más preparados para atacar cualquiera de ellas si llega a surgir. Y ahí depende pues nuestra participación, nuestra responsabilidad y nuestra forma de actuar en el día a día. Doctor Carlos Rosales, qué gusto tenerlo aquí en vivo y en directo. Lo seguiremos teniendo semana a semana porque es nuestro colaborador favorito de todos los lunes, que nos sigue resolviendo dudas con respecto a esta enfermedad, pero también a otros que se van, digamos, agregando con respecto a esta información que va surgiendo. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos aquí, muchísimas como gracias. Usted sabe, el próximo lunes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ahora vamos a otro tema. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género organiza este 7 de septiembre el segundo conversatorio de investigación postdoctoral con el título Feminismos en tiempos neoliberales, trayectorias de resistencia y desafíos para la educación con perspectiva de género. Se trata de varias mesas de diálogo que se llevarán a cabo en el Auditorio Mario de la Cueva de la Torre 2 de Humanidades a partir de las 10 de la mañana. La entrada es libre para el público asistente, que tendrá la posibilidad de conocer algunas de las investigaciones en las que trabajan especialistas universitarios sobre este tema. Y bueno, cada vez es más común encontrar publicidad sobre dietas para bajar de peso en redes sociales o en medios de comunicación. Sin embargo, pueden ocasionar efectos negativos en las personas. Veamos la siguiente cápsula de UNAM Global TV sobre este tema. Los atracones, esta desesperación por comer, mal emocionalmente, también un mal humor, o sea, de todo me enojaba, me exasperaba muy rápido, no dormía bien. Y estas cosas pues se acabaron cuando caí con una nutróloga no pesocentrista y me dediqué a esto, ¿no? Shandal es abogada y cuando tenía 16 años subió de peso y comenzó a probar diversas dietas como la cetogénica, también conocida como keto, que consiste en eliminar por completo el consumo de carbohidratos y elevar el de proteínas y grasas. Dejaban de lado mi vida, la tiroides, cualquier cosa, y me sometían a restricciones. Entonces, obvio, las dietas no son sostenibles y yo pasado el tiempo caí en atracón, suspendía la dieta y cada vez era peor, ¿no? Los nutriólogos a los que asistía basaban su régimen en dietas pesocentristas sin importar su salud. Nadie me preguntaba todo en la cabeza, ¿estás estresado? ¿Tienes mal humor? ¿Te sientes cansado? ¿Débil? Y todas esas cosas yo las tenía. Si bien algunas de estas dietas pueden lograr que las personas bajen de peso en poco tiempo, estudios recientes de la Sociedad Americana de Nutrición han demostrado que la dieta cetogénica puede incrementar riesgos cardiovasculares. Las personas tienden a aumentar el consumo de proteína, que también es característico de estas dietas, tanto grasas como proteínas, ¿no? La dieta keto lleva a las personas a un estado de cetosis, un estado metabólico en el que, al no haber suficiente cantidad de glucosa, el cuerpo utiliza grasas y cetonas con el objetivo de producir energía. Esta y otras dietas afectaron la salud de Shandal y comenzó a presentar resistencia a la insulina. Cuando nosotros prescribimos un plan de alimentación o una dieta para un paciente, no es para cualquier persona. El riesgo con que se pongan de moda en redes es que precisamente hay muchos pacientes que no saben de sus patologías o que no saben cómo manejarse o incluso que están sanos
y que hacen estas dietas y que se predisponen a una dislipidemia, ¿no? La experiencia que tuvo Shandal la impulsó a fundar la Asociación por la Liberación Corporal y Alimentaria para Iberoamérica y exige a las y los especialistas proporcionar una atención no pesocentrista y adecuada para cada persona. Creo que esa es la clave. Mientras el paciente aprenda a comer, ya están del otro lado. No somos nuestro cuerpo, somos mucho más que eso y podemos tener salud sin que el peso se modifique. Una llamada de atención para hacernos conscientes de dónde nos informamos y también de nuestras acciones en nuestro día a día. Con esto terminamos el programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana, no sin antes agradecer a Ricardo Iturbe en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar cada día a un público más amplio. Nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.